Vamos a continuar, hermanos, en nuestro servicio y queremos darle continuidad a la primera conferencia que estuvimos recibiendo en nuestro congreso, que hace unos días acabamos de estarlas escuchando. Hoy queremos continuar dándole seguimiento a lo que nuestra hermana Daisy nos hablaba en la conferencia número 1 sobre la eficiencia del cuerpo de Cristo. Y hoy queremos fortalecer aún más lo que nuestra hermana nos estaba enseñando. Y para ello yo quiero que vayamos a las Escrituras en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aquí estamos viendo que el Espíritu nos ha unificado para ser el cuerpo de Cristo. Pero en el versículo 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, resalto esto, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Nos está hablando que la iglesia en su funcionalidad no es una iglesia que trabaja por sí sola, sino estamos conociendo que la iglesia es un solo cuerpo, pero donde Cristo siempre sigue siendo la cabeza, pero trabajando bajo la función a lo que Cristo ya ordenó, de acuerdo a la función que el Padre ya me delegó a mí, de acuerdo a lo que yo ya entiendo que el Espíritu me delegó para funcionar, trabajando en esa función. El versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero lo que quiero resaltar es en la parte final donde dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el mismo espíritu que hemos recibido todos aquellos que un día entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos bautizados y ahora nos convertimos miembros de la familia de Dios. Desde ese momento tenemos que reconocer que como cuerpo no es algo que sea algo que va a suceder hacia el futuro, la obra del Espíritu, sino en el versículo 13 dice: se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, ese mismo Espíritu que unifica el cuerpo es el mismo Espíritu que me da vida, es el mismo que está en mí para ser yo, Cristo en mí. Es lo que me fortalece y me da esa vivencia para hacer el plan y el proyecto de Dios. Desde ese momento, automáticamente, cuando yo hice esa decisión, a partir de ese momento, yo ya tengo esa capacidad, esa función de hacer el trabajo, de lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Es por ello, dice, que cada uno de nosotros tenemos toda potestad. ¿Potestad para qué? Para hacer todo lo que el Padre nos ha mandado. Ahora, veamos, hermanos, como iglesia, como decía el apóstol en la conferencia inicial, Dios nos ha dado a nosotros muchos recursos. De hecho, tenemos espiritualmente las herramientas del discipulado, de nuestro adiestramiento, y eso nos hace a nosotros aún mayor o más capaces para desarrollar la obra del ministerio. Sin embargo, lo hemos visto tal vez como un conocimiento, lo hemos visto como algo que tenía que cumplir porque soy de Misión Cristiana del Calvario. Aquí realmente no es el propósito el cual están cumpliendo estas herramientas. Sé que tenemos que ser capacitados y adiestrados para poder tener esa habilidad de enseñar a otros. Sin embargo,
Desde el momento que yo conozco estas herramientas y he recibido a Cristo como mi Señor en mi vida, desde ese momento nosotros somos habilitados. Por lo tanto, ya no somos deficientes en desarrollar la obra del ministerio. Aquí vemos que el cuerpo se convierte en un cuerpo eficiente, en un cuerpo capaz, en un cuerpo que tiene la genética de Cristo, en un cuerpo donde no existe debilidad, no existe nada que lo detenga para desarrollar la obra al cual el Padre nos ha encomendado, como vemos en el libro de Mateo, donde nos habla sobre la gran comisión, donde nos capacitó el Señor, pero no solo nos capacitó, sino nos envió. ¿A qué? A hacer la obra del ministerio. Por esa razón, esa comisión aún no es que haya perdido vigencia, o es que solo la va a desarrollar el pastor, o no solo es que la va a desarrollar el discípulo que más el Señor lo usa, sino todo nacido. Todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo se convierte en un cuerpo eficiente, porque dentro del cuerpo, tú, mi hermano, que me estás viendo, el Señor te nombró a ti también, como me nombró a mí, colocarme en una función, como lo que aprendimos con nuestra hermana Daisy, que a cada uno Él puso como Él quiso, no como el pastor delegó, no como el discipulador quiso, sino como como el Espíritu Santo nombró y dijo: César, ahora este es el don que está en ti. Por lo tanto, no es para sentirme dichoso, no es para sentirme halagado, no es para que digan de mí, bueno, yo soy un profeta, o yo soy alguien que el Señor me usa en cualquier don que tú ya conoces, como en sanidades, y para decir, bueno, miren cuánto Dios me usa. Sino hoy queremos entender por medio de la voz de Dios que cada uno ya hemos sido habilitados como cuerpos para desarrollar la obra el cual el Señor nos está mandando. No es para que sepas, hermano. Un día me reunía con un grupo de jóvenes, y el Espíritu me llevó a que los tenía que orientar, los tenía que llevar a lo que ellos son. Es lo mismo que lo que el Espíritu hoy nos está llevando, a que despertemos lo que somos ya en Él. Y le decía a estos jóvenes, miren cuántos dones el Señor nos ha dado como iglesia. Y le preguntaba, ve tú, dime, ¿qué es el don al cual el Señor te ha dado? Y me decían, mira, yo tengo el don tal. Y así le preguntaba a otro joven y me decía, yo tengo el don tal. Y luego le pregunté a otro, ¿y tú cuál es el don que Dios has escuchado que el Espíritu te ha nombrado? Y se quedó así, pues yo ninguno. Y pensamos, porque no se nos ha dicho cuál es el don al cual se nos ha entregado, pareciera que, bueno, ahí yo ya me puedo esconder y decir, ya hay una buena excusa para decir, como a mí no me han dicho qué soy, ahí me quedo escondido. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo nos está enseñando que a todos, cuando incluye todos, no hay excepción de persona. Todos tenemos esa habilitación desde el momento que entregamos la vida al Señor. Desde ese momento el Espíritu nos ha habilitado para ser capaces, para desarrollar la obra al cual el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El problema de la iglesia de Corinto, ¿verdad?, que estudiaban en la primera fase de la primera conferencia, que estas personas fueron deficientes. ¿Deficientes en qué? En no hacer lo que el Señor les decía. Entonces, cuando nosotros somos deficientes y no cumplimos con lo que Dios nos está demandando, automáticamente estamos haciendo o tratando de dar a entender que la genética que el Padre un día se nos fue puesta en cada uno de nosotros como nacidos de nuevo, no tiene vigencia, no tiene poder. No, claro que aunque tú no lo creas, eso no le quita que no tenga poder. La obra del Señor es fiel y permanente. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste habilitado, como te
te sigo recalcando. Por lo tanto, el que tú no estés cumpliendo lo que el Señor ya te ha hecho en ti, es una deficiencia en ti, el no querer saber lo que tú eres o lo que yo soy. No hay que ser deficiente o no seamos deficientes en lo que el Padre a cada uno ya nos demandó. Así que, hermanos, hoy el Espíritu nos está hablando a que vivamos y expresemos una vida de cuerpo, un cuerpo capaz, un cuerpo que resalta y pone en primer lugar el trabajo de Dios Padre. También podemos estudiar, digamos que a nosotros, a cada uno estamos, digamos, cada uno somos parte de una función en el cuerpo, pero cada uno sabemos una función al cual el Espíritu nos ha dado. Hoy el Espíritu nos está responsabilizando que esa función por la que tú piensas que no te van a pedir cuentas, esa función, recuerda lo que el Espíritu te dijo y pónelo en práctica. Empiézalo a accionar esa herramienta, eso que el Señor te dijo. Toma esto y esto te va a servir para que hagas grande mi nombre donde quiera que estés. Yo no sé dónde te meneas tú, cada uno de acuerdo a nuestros trabajos, nos meneamos en diferentes lugares, en diferentes ambientes, pero quiero decirte que donde quiera que estemos o vayamos, tenemos que ser esas personas que seamos luz y manifestemos la gloria de Cristo donde vayamos. Pero salgamos del anonimato, salgamos de aquello que tal vez lo tenemos en poco, que es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y no lo queremos desarrollar. Cuando yo no funciono como Cristo me puso, desprecio, dice, la genética de Dios. ¿Cuántos hemos despreciado la genética de Dios? Al ser desobedientes, al no hacer la función del ministerio, al no hacer cabal o oír la voz de Dios y ponerla en práctica, estamos haciendo deficiente o estamos poniendo en desprecio, en deficiencia, podemos decir, lo que el Señor ya nos hizo a cada uno de nosotros. Por eso hay una cita bíblica que dice, despierta tú que duermes. ¿Qué pasa con la gente que duerme? Una gente que pasa dormida todo el tiempo está pasiva. ¿Has notado esas personas que de alguna manera podemos detectar visualmente dentro de la iglesia? Y podemos ver, este hermano parece que ya murió. Este hermano no se le ve más que solo se congrega. A veces se congrega, a veces ya ni se quiere congregar. ¿Qué pasa con este hermano? Este hermano entró en una pasividad que descuidó y puso en deficiencia lo que el Señor ya le dijo que es. Y mucho cuidado en esto, hermanos, porque el Señor de todo eso, a cada uno, pues, vamos a dar cuentas. Y hoy el Espíritu nos está llevando a que abramos el entendimiento y volvamos y vayamos a donde Él ya nos ha colocado a cada uno y hagamos la función al cual Él nos puso. En el caso de la parábola de la cizaña, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó con la parábola de la cizaña? Lo que pasó es que los trabajadores estaban dormidos cuando la cizaña se empezó a desarrollar. Miren cómo trabaja el enemigo. A veces creemos que el enemigo va a actuar de una forma donde todo el mundo lo va a ver. No, él es pasivo e inteligente y busca las estrategias más cautelosas para poder entrar en la vida de un cristiano. Y óigase hoy lo que está diciendo el Señor, es que no nos descuidemos, no estemos pasivos, no llevemos el ritmo que normalmente habíamos llevado, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Es por eso que el Señor hoy nos demanda a cada uno que no nos descuidemos ni siquiera en ningún momento. ¿Por qué? Porque cuando nos descuidamos viene el malo y se roba, viene el malo y destruye, viene el malo y coloca cizaña, viene el malo y empieza a desarrollarse, pero no el trabajo que el Señor quiere que se desarrolle, sino el trabajo del enemigo. Por eso
hoy aprendemos de que debemos de estar bien despiertos, bien activos, desarrollando la misión al cual el Padre nos ha puesto a cada uno. Doy gracias a Dios, no solo por pertenecer a Misión Cristiana del Calvario, como aprendíamos del apóstol, y no es que hablemos solo de Misión Cristiana del Calvario. Sé que toda iglesia, todo aquel que ha nacido de nuevo, pero no importa, la iglesia que vaya, de cualquier iglesia cristiana, podemos llamarse así, pero que haya nacido de nuevo, tiene esta responsabilidad. Pero hablemos de Misión Cristiana al cual tú y yo pertenecemos. Debemos de ser responsables ante el mundo, debemos de ser responsables ante las personas del cual el Señor hoy nos está pidiendo. Tal vez nos hemos quedado pasivos. No sé cómo ha estado tu familia, no sé cómo has estado tú en tu vida espiritual, no sé cómo has venido desarrollando esto, lo que el Señor ya nos hizo en Él. O sea, personas capaces, personas con toda la autoridad y el poder para hacer cuantas cosas que el Señor nos ha pedido que desarrollemos en este mundo. Cuántas necesidades no hay, cuántos hogares tal vez no tienen a Cristo en su corazón. La pregunta es, ¿a cuántos hogares nosotros estamos desarrollando el trabajo que el Padre nos está pidiendo? ¿No será que nos hemos conformado a pertenecer y asistir a la iglesia? Y no sea que creyendo esto el enemigo nos está metiendo en una parálisis o en un conformismo donde dice, bueno, pero yo no estoy haciendo la obra, o no estoy evangelizando, o no estoy haciendo o usando las herramientas del cual Cristo me dio, pero me congrego, pero recibo un discipulado y estoy en un adiestramiento. Las tareas que el apóstol nos pide, yo las entrego y a tiempo, y soy el primero en hacerlo. Y las tareas que nuestro pastor nos pide, también, todo. O sea, yo me siento bien. Hermano, no nos conformemos y no creamos, porque a eso no estamos diciendo que no lo debemos desarrollar. Esta es parte de las tareas que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Sin embargo, hoy el Padre nos está pidiendo algo muy puntual. A través del Espíritu fuimos habilitados para desarrollar la obra del ministerio, y eso tenemos que estar funcionando. Tenemos que estar llevando a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque las generaciones nuestras tienen que hacer la misma tarea, tienen que hacer la misma función, tienen que ir accionando a la medida como a nosotros también el Padre nos está demandando. Pero ¿qué pasa, hermano, tú que me ves? Si tú estás dormido, te hago una pregunta y ponte a pensar en lo que te voy a decir. Si tú y yo estamos dormidos, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros tíos, no sé con quiénes son tus familiares ahí en tu hogar o con quienes tú te relacionas? Pero hoy el Señor nos está demandando a cada uno, a todo aquel nacido. Pregúntate, ¿tú ya has nacido? Sí, yo también. ¿Y qué es el trabajo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo? Nos habíamos escondido por la pandemia, podemos decir así, y nos habíamos quedado ahí paralizados. Pero hermanos, la pandemia aquí va a estar siempre. Pero nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio. Hay muchos medios que el Señor nos ha dotado. Por ejemplo, el que hoy me están viendo a mí, estoy utilizando este medio televisivo para que tú me escuches, para que tú oigas la voz. Y también aquella persona que nos está sintonizando o nos está viendo en este momento, también él está oyendo la voz. O sea que hay muchos medios que nosotros nos podemos utilizarlos para desarrollar la obra al cual el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros. Quisiera leer también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. ¿Qué hace? Las obras. Entonces, hermano, escucha bien esto. No te quedes con aquel concepto de que eres un cristiano o eres un evangélico o que estás en una iglesia. No, aquí no está hablando de esto. Aquí dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. ¿Qué Él hace? Las obras. O sea, yo soy un instrumento vivo de Dios para desarrollar las obras. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Tú, mi hermano, tú eres ese instrumento. Tú eres un habilitado. Tú eres esa iglesia que debes de vivir y funcionar en el lugar donde Dios nos puso a ti y a mí. Funcionemos. ¿Y cómo vamos a funcionar? Haciendo, cumpliendo, obedeciendo lo que el Padre nos está pidiendo. Vemos a Jesús que hacía las obras. ¿Qué obras hacía? Las que el Padre le decía. ¿Y quién las hacía? Entonces, ¿quién hace esas obras? Tú eres ese instrumento. Tú solo declara, tú anda, lleva, alza tu voz, habla hacia aquel enfermo, declara sobre aquel que está cautivo, porque Cristo está en ti. La gloria de Cristo está en ti, hermano, está en mí. Esa autoridad no la va a arrebatar con un acomodamiento que el enemigo a veces nos ha puesto como iglesia. Y tenemos ese temor de desarrollar y de hacer lo que el Padre ya hizo en ti. No es algo que va a ser, ya eres. Eres un hijo de Dios, tienes la genética de Él. Por lo tanto, la autoridad y el poder está en ti y en mí para hacer todo aquello que el Padre le agrada. Somos una iglesia donde Cristo habita en ella y por eso revela a Cristo. Por eso debemos de corregirnos, iglesia. Tú y yo corrijámonos. ¿Qué tenemos que corregir? Muchas veces lo dormido, lo pasivo, el conformismo, en aquello que, bueno, ya pasó otra reforma o ya pasó otro congreso. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Dónde has planificado para ir a desarrollar tu actividad evangelística? ¿O crees que solo vamos a continuar siendo parte del cuerpo? Un cuerpo inactivo, un cuerpo donde la vida de Cristo no se ve, un cuerpo donde más bien pasa más activa en sus acciones personales que en la vida espiritual, un cuerpo donde solo le interesa que el tiempo pase, pero no activa. Ese cuerpo no es nuestro. Ese cuerpo Dios lo formó, donde Él es la cabeza para que funcione. Funcionemos, hermanos. Y no es un ruego, sino es una orden del Señor que debemos de hacer todo esto de acuerdo a como Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Como decía Pablo, ya debieran ser ya maestros. Imagínense cuál es la medida. Ya debiéramos ser ya maestros. Cuando vemos algunos que no tenemos ni siquiera, la facultad a veces de venir a una cámara y de grabar, porque nos da el temor, nos da el miedo de hablar. No, quiero decirte, mi hermano, Cristo nos habilitó. El Espíritu de Dios nos ha dado vida para ser testigos de Cristo, para dar testimonio de Él, para que su reino sea establecido en cualquier lugar. Yo no sé qué vas a hacer después de esta enseñanza que tú y yo estamos recibiendo, pero el Señor hoy nos está meneando la carpeta, la silla, hoy nos está meneando nuestros sentidos, hoy nos está dejando claro qué es lo que tenemos que hacer. Y la palabra clave aquí es corregirnos. Corregirnos de la vida que tenemos o llevábamos, porque ahora Cristo nos da unas oportunidades nuevas. Porque las oportunidades de Él son todos los días, hermano. Pero no nos quedemos estancados.
No nos quedemos como siempre ha pasado, que solo oímos y realmente no accionamos en lo que el Señor ya nos ha hecho. La iglesia cuerpo es aquella donde Cristo es la cabeza y tú entiendes de que tienes una función y la debes desarrollar. Y no te debe intimidar nada por hacer la función al cual el Padre ya te dijo que era. Así que hoy quiero bendecirte a través de esta enseñanza y decirte que cada uno de nosotros somos capaces en Él. Y esa capacidad ya está en ti, no dudes. Hace unos días el Señor me daba un sueño, yo se lo contaba al pastor y yo estaba soñando sobre unas personas que habían entregado su vida a Cristo. Y uno de ellos hablaban sobre que como nuevos convertidos, ellos entendían la función que eran servidores de Cristo. Y yo en el sueño les decía también a este personaje, a este joven que se había entregado en el sueño, yo le decía, mira, hasta los ángeles sirvieron a Jesús cuando estuvo en el desierto. Los mismos ángeles son servidores de Cristo. Así que todo el mundo debemos de servir a Cristo. Y luego vino una voz que me hablaba y oí la voz de Dios. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Lee Joel capítulo 3, versículo 10. Y aquí lo tengo en Reina Valera. En el versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Y yo me puse a meditar a qué se refería esto. Justamente 4 días de que se diera este congreso, yo soñaba esto muy especial. Y quiero decirles, hermanos, que Dios hoy te está pidiendo que forjemos. ¿Qué es forjemos? Que preparemos. ¿Qué vamos a hacer? Que esos asadones que tal vez tú los tienes ahí como para otra función, dice el Señor, que los conviertas en lanzas. Y que esas espadas, que esas espadas de vuestro, dice, forjad espadas de vuestros asadones. O sea, de esos asadones los convirtamos en espadas, en lanzas. De aquella herramienta que Dios te ha dado a ti y a mí, conviértala en una lanza, conviértala en una herramienta para ir y hacer la función el cual el Señor nos ha dado. Y dice la última parte, y diga al débil, fuerte soy. En otra versión, dile a los cobardes, dice, dile a los cobardes. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando de una manera muy personal y muy fuerte. Pero Dios necesita que tú y yo hagamos el trabajo. Esas herramientas que ya están en ti, úsalas. Como yo las voy a usar, usémoslas. Usemos las herramientas, esa capacidad que Dios le ha dado a Misión Cristiana El Calvario. Tanta revelación, tanto conocimiento, tanta fluidez específicamente para el Calvario. Pero también, ¿qué has hecho tú de eso? ¿Qué has hecho de todo eso que el Señor nos ha dado? Hoy el Espíritu de Dios nos está ubicando y nos está llevando a que hagamos nuestra tarea, a que no nos veamos como débiles, a que no nos veamos como cobardes, sino veámonos como iglesia cuerpo, una iglesia al cual el Señor dijo a través de su Espíritu, me va a servir para esta función, al cual tú debes de accionar, al cual yo voy a accionar. Así que hoy te responsabilizo en el nombre de Dios, hoy te responsabilizo a través del Espíritu a que hagamos la función, a que hagamos lo que hoy el Señor nos está llevando. Así que accionemos, corrijámonos, hermanos, corrijámonos, ya dejemos el sueño, ya dejemos el conformismo, ya dejemos todo aquello, bueno, ya el Congreso, ya van a ver, a la semana que pase, ya se acaba todo y ya no hay función. No, de lo contrario, el Señor con amor ha tenido misericordia con cada uno y nos ha llevado
en diferentes procesos, pero esos procesos es para hacernos cada día más fuertes, más capaces para hacer lo que el Señor nos ha pedido. Yo me gozo el haber compartido este mensaje del Señor y me siento responsable como debes sentirte tú al oír este mensaje y vivir este mensaje y poder decirle a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a quien esté a tu lado, que es parte del cuerpo de Cristo, a que hagamos la función al cual el Padre nos ha demandado. Yo me gozo en el Señor y deseo que tú te sigas desarrollando en Cristo Jesús.